Hoy hablaremos sobre un tema académico respecto a la autoridad en el ámbito filosófico-jurídico. Trataremos la autoridad y su relación con los subordinados en el marco de la filosofía del derecho, según los autores Federico Hegel y Strozelski. Quienes hacemos parte de este grupo de estudios son Janie Díaz, Luna Córdoba, Nancy Ríos, Richard Layton y quien les habla, Edith Joana Rodríguez. Todos somos estudiantes del primer semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Los temas a tratar los llevaremos dentro de este orden. Primero, una introducción, una pequeña introducción. Como segundo punto, la defensa de la autoridad estricta. Como punto tercero, una defensa de la autoridad flexible. Como punto cuarto, una defensa del subordinado revolucionario. Como quinto punto, una defensa del subordinado obediente. Como sexto punto, una descripción de la autoridad ideal. También trataremos unas conclusiones finales y algunas referencias. La filosofía del derecho ofrece una perspectiva estricta, la cual se estudian las nociones fundamentales que sostienen la organización jurídica de una sociedad. Como ya lo habíamos hablado, reflexionaremos sobre 5 perspectivas distintas sobre la relación entre la autoridad y los subordinados. Cada uno de nosotros expondrá una postura basándose en las lecturas como de la autoridad de Federico Engels y de la autoridad en la antigüedad de Strozelski. Comencemos. ¿Qué es una defensa de la autoridad estricta? Para tener un poco más claro la defensa de la autoridad estricta, debemos de conocer qué es en sí una autoridad estricta. Empecemos hablando por la ley. La ley es la principal fuente formal del derecho en un sistema jurídico colombiano, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico. Representa la expresión directa del poder legislativo y de la voluntad en general. Al mismo tiempo, refleja un tipo de autoridad que se impone por su legitimidad y racionalidad normativa. Ahora bien, ¿qué es una autoridad estricta? Una autoridad estricta es aquella que exige el cumplimiento riguroso de las normas sin permitir excepciones arbitrarias. Se basa en la legalidad, la racionalidad y la jerarquía normativa. Tiene un carácter impersonal. Lo importante no es quién manda, sino qué norma rige. Según Max Weber, definió la autoridad legal racional como el dominio ejercido por medio de un aparato administrativo regular de normas abstractas y generales. Ahora bien, la autoridad estricta se basa en la idea del control y el orden, donde el subordinado acata las normas sin cuestionarlas. Desde esta perspectiva funcional, la autoridad estricta se fundamenta en el orden, la disciplina y el cumplimiento de las normas sin que haya un lugar a debate, como ya lo decíamos, sin que el subordinado pueda llegar en algún momento a cuestionarlas. Aunque sea un poco tenso hablar de un subordinado, siempre hablamos de que la autoridad debe existir y al existir una autoridad debe existir un subordinado, ya que la autoridad en el sentido del que se está tratando quiere decir la imposición de la voluntad de uno sobre otro. Una autoridad supone, por una parte, que exista eso, la autoridad, y por otra parte, un subordinado. Continúa nuestra compañera Luna. Buenos días. Una defensa de la autoridad flexible. La autoridad flexible es aquella que impulsa una relación horizontal basada en la comunicación y el consenso. La autoridad es una consecuencia inevitable de la necesidad de organizar el trabajo colectivo. Su propósito es
asegurar la eficiencia y el logro de objetivos comunes para una comunidad. Esta se caracteriza por su adaptabilidad en entornos laborales, permitiendo ajustarse a las necesidades cambiantes. Busca la flexibilidad y adaptabilidad para lograr mejores resultados dentro de cualquier comunidad. Según Engels, la autoridad es esencial para organizar grupos grandes, de donde debe haber un líder reconocido por el grupo que ejerza esta autoridad. Pero también, según él, la autoridad no debe ser abusiva, y al eliminarla, la autoridad llevaría al caos. Una comunidad sin autoridad llevaría al caos, iría al caos. La relación con los subordinados debe ser, siguiente diapositiva, reconocida, basada en el conocimiento o necesidad funcional, flexible, adaptable a la situación, funcional, orientada a la coordinación y el objetivo común, y no abusiva, evitando la tiranía y el control. A continuación, mi compañera Nancy. La defensa del subordinado revolucionario. Según Federico Engels, aborda la necesidad de una autoridad en contexto revolucionario, pero no de una autoridad impuesta a la fuerza, sino una autoridad voluntaria y funcional a los objetivos de una revolución. Engels también reconoce la importancia de la organización y la disciplina en la lucha revolucionaria y argumenta que esta requiere de cierta jerarquía de autoridad para ser efectiva. Sin embargo, esta autoridad no debe ser vista como un fin de sí misma, sino como un medio para alcanzar unos objetivos revolucionarios. La autoridad revolucionaria debe ser ejercida de manera responsable y democrática, rindiendo cuentas a quienes la apoyan, siendo revocable si deja de funcionar a los objetivos de una revolución. Engels es una defensa de cualquier tipo de autoridad, sino de una autoridad que sea útil para la revolución, que sea ejercida de manera democrática y que se base en un acuerdo y la participación de los subordinados. Sigue. Otro concepto de la defensa del subordinado es el revolucionario. Se basa en la idea de que la autoridad puede ser un motor de cambio social positivo, siempre y cuando se justifique la búsqueda de un bien común y se ejerza a través de un liderazgo legítimo y comprometido con los objetivos de una revolución. Sigue. Bueno, como atributos de una revolución, de una subordinación revolucionaria, tenemos la solidaridad responsable del mal e injusticia del mundo, vínculo con el oprimido, un compromiso político y militar, una disciplina del partido, un sacrificio y una conciencia de sus derechos. Tenemos también lo que es la obediencia debida. Es un concepto legal que se refiere a la esencia de una responsabilidad para un subordinado que ejecuta una orden ilegal emitida por un superior jerárquico, en este caso como las fuerzas militares, el ejército, siempre y cuando la orden no sea ilegal y el subordinado no tenga conocimiento de una ilegalidad. Tenemos también la objeción de conciencia. Se defiende el derecho del subordinado con una obediencia a órdenes que violan los derechos humanos o ilegales. Tenemos la educación ética y moral. Se enfatiza en la importancia de que los subordinados reciban una formación que les permita discernir entre órdenes legítimas e ilegítimas. Sigue. Caracteres negativos del subordinado revolucionario tenemos lo que es la renuncia a los principios morales en el nombre del partido o de alguna causa. Un maniqueísmo bueno o malo que viene a ser una doctrina. La obediencia ciega, una incertidumbre de la legitimidad de la acción y de los medios, como está la violencia, el asesinato y el terrorismo. Tenemos la reproducción de las prácticas de dominación, una pérdida de responsabilidad. Sigue. Sigue el compañero Sebastián. Una defensa del subordinado obediente. El subordinado obediente es aquel que reconoce en autoridad una figura legítima, que orienta su accionar.
Esta postura defiende la estabilidad social y la confianza en el sistema jurídico. En esta postura, la autoridad es ineludible, como en cualquier sociedad organizada y desarrollada. Vemos también que es fundamental en el rol de la producción industrial y las actividades sociales. Todo esto desarrollado en el contexto de la obediencia, desarrollado en la obediencia del contexto democrático. Como principal característica tenemos la responsabilidad ética. Esta se da siempre y cuando exista un equilibrio con la conciencia crítica y el respeto por los derechos fundamentales. A continuación, mi compañera Daniela. Mi tema es la autoridad ideal. La autoridad ideal es una fusión entre dos enfoques que combinan la firmeza necesaria para garantizar un orden dentro de la sociedad y la parte flexible, que ya son los cambios de la sociedad. Esta perspectiva toma que se hace a través del consenso y el respeto hacia los derechos de cada persona y la participación ciudadana. Esto ayuda mucho a fomentar lo que es el respeto mutuo entre la sociedad. Siguiente, por favor. Dentro de esta autoridad ideal, lo que ejerce es las partes son con justicia, equidad y el beneficio es el bien común. Es lo que más sobresale en este tipo de autoridad. Aquí que hay un liderazgo ético basado en el diálogo, la transparencia y la responsabilidad que hay en la comunidad y el respeto y la legitimidad que hay entre los derechos y las leyes que ejercen esto con justicia. Siguiente, por favor. Dentro de esta autoridad ideal, aquí sobresalen pues estos diferentes valores. También esto tiene el poder sobre las personas que subordinan sobre él. La verdadera esencia de esta autoridad es que ayuda a hacer un imperativo de la razón, que sobrepone el conocimiento superior sobre el juicio propio. Esto hace que haga una mejor función y ejercicio de las funciones en la parte de poder hacer la autoridad como ideal sobre el beneficio propio de las personas. Siguiente, por favor. En conclusiones generales de las diferentes autoridades, podemos ver que cada autoridad tiene sus beneficios, sus ventajas y desventajas. Hay que ver aquí que siempre la autoridad quiere prevalecer siempre ante ellos una ley que los basa con un enfoque filosófico y jurídico para hacer una mejor convivencia en nuestra sociedad. Podemos ver las diferentes autoridades, tanto flexibles, que ya son muy rígidas, y demasiadamente verticales, según los contextos en que se evidencian cada tipo de autoridad. Por eso es necesario este tipo de autoridad, cualquier tipo de autoridad, porque ayuda a fortalecer la convivencia democrática en nuestra sociedad, vincular también los derechos, tener ética y un buen nombre a cada persona en la sociedad para que construir instituciones más justas y respetuosas para poder tener una sociedad en orden. Joana, ¿vas a aportar unas conclusiones? Sí. Bueno, compañeros y para todas aquellas personas que nos están escuchando, nos ven más adelante, queremos hacer como un pequeño resumen de cada una de estas posturas que, como dijimos, tratamos cada uno de nosotros dentro de esta presentación. Como primer tema es la defensa de la autoridad estricta. Como ya se había dicho, desde la perspectiva funcional, la autoridad estricta se fundamenta en el orden, la disciplina y el cumplimiento de las normas, sin lugar a debate. La defensa de la autoridad flexible, pues se dice que la autoridad flexible reconoce la autonomía de los individuos. Esta postura encuentra sus raíces en modelos participativos donde el diálogo prima sobre la imposición. La defensa de la la defensa del subordinado revolucionario. Cuando una autoridad se convierte en opresiva, el subordinado puede convertirse en su agente del cambio. Esta figura es clave para transformar realidades injustas. Una defensa del subordinado obediente. La obediencia puede parecer pasiva, pero también es un acto de compromiso social y respeto
y respeto por el orden jurídico, siempre que se mantenga el equilibrio ético. Y como último punto era la descripción de la autoridad ideal. La autoridad ideal es aquella que armoniza la firmeza y flexibilidad, legitimada por el respeto, la participación y el diálogo constante con sus subordinados. Estas fueron algunas de las referencias que pues nosotros tomamos dentro de nuestra presentación y para retroalimentar la información que ya había sido suministrada por el docente de la universidad para la presentación de este informe. Esperamos que esta reflexión haya enriquecido su comprensión de la autoridad desde los múltiples enfoques de la filosofía y pues que les ayude a conocer un poco más de estos temas que son sumamente importantes. Muchísimas gracias.